tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Les invito a que vayan abriendo sus Biblias. La primera carta de Pedro, capítulo 5. Repito, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Lo tienen todos? El título de este pasaje dice: Apacentad la grey de Dios. Leemos: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí nomás. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más se ha abierto tu palabra en este lugar. Te pedimos que la bendigas. Y sobre todo bendice nuestras vidas, Señor. Que todo lo que podamos escuchar, aprender y todo lo que tú tienes preparado en esta mañana para nosotros, lo podamos atesorar en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Pero por sobre todas las cosas, poner en práctica todo lo que tú quieres para tu pueblo. Gracias por tu palabra. Y una vez más pedimos tu bendición en tu santo y bendito nombre. Amén. Hermanos, acá terminando la primera epístola de Pedro, en este último pasaje, en estos últimos párrafos, estos últimos versículos, el apóstol Pedro hace una exhortación a lo que es la iglesia, ¿no? Fíjense que dice: apacentar la grey de Dios, dice el título. Y habla a los ancianos. Pero no habla a los ancianos literalmente, no está hablando a las personas mayores. Cuando habla de los ancianos que están entre vosotros, están hablando a las personas que tienen un crecimiento espiritual. Esta primera parte, los primeros 3 versículos, cuando habla de los ancianos y apacentar la grey de Dios, se está refiriendo a los pastores, a los líderes, a los maestros, a los que están encargados de la obra del Señor. Fíjense que el apóstol Pedro dice que él también fue testigo de los padecimientos de Cristo, pero también es participante de la gloria venidera, de la gloria que va a venir nuevamente. ¿Qué dice el apóstol en el versículo 2? Apacentad la grey de Dios. La grey todos saben lo que significa, ¿no? La iglesia, traducido es el rebaño, dice, o la comunidad de fieles cristianos. Por eso está hablando a esas personas que tienen ese cargo en la iglesia y en el pueblo. Por eso dije que no hablaba de una forma literal a lo que eran los ancianos, a la gente avanzada de edad,
sino aquellas personas que tienen la responsabilidad de llevar adelante el pueblo de Dios, a las ovejas. Nuevamente repito, a los pastores, a los líderes y a los encargados. Y digo que no habla a los ancianos de forma literal, porque en el camino del Señor no se adquiere sabiduría espiritual con el tiempo. Esto no es por antigüedad. Hay personas que pueden estar toda su vida en la iglesia y no tener un crecimiento espiritual. No vivir de una manera espiritual o no vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay personas que pueden estar 20, 30, 40 años y toda su vida en la iglesia y no saber cuál es su propósito. Hoy estábamos estudiando a la mañana y decíamos que todo tenía un propósito, ¿no? Todo teníamos que cumplir las coyunturas. Siempre hablamos del cuerpo de Cristo, de lo que es la coyuntura, de lo que es cada miembro, que cada miembro tiene que saber qué parte tiene que cumplir en el pueblo de Dios. Y hay personas que pasan años y años y no saben cuál es su propósito en la iglesia. Y yo creo en lo que dice la palabra de Dios cuando somos reiterativos en decir que el Señor a todos nos dio dones. Y hay personas que no ponen en práctica sus dones. Hay personas que pasan los años y quizás no saben cuál es su don. Hay personas que solo son oidores de la palabra y no hacedores. Por eso repito y recalco el tema de los ancianos, no es la edad. No es porque yo hace 20 años que conozco de Cristo, crecí espiritualmente. El crecimiento va en cada persona. Hay personas que conocen de Cristo y buscan de Cristo y no hace falta que tengan 20 años de iglesia. Porque el crecimiento va en cada uno. La responsabilidad es de cada uno. Muchas veces las personas tienden a echarle la culpa a la congregación o a la iglesia donde se congregan, o al pastor o a los encargados o a quien sea, y no se fijan en uno propio. El crecimiento espiritual es personal. La iglesia, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, va a venir a buscar a su pueblo personalmente. La salvación es personal. Por eso muchas veces en la iglesia se comete el error de las personas de siempre mirar el otro, o el que no hace el otro, o por qué no hace el otro. Y muchas veces nosotros tenemos que tomar la iniciativa de hacer. Juan hoy en la clase dijo algo que fue muy interesante y que vale recalcarlo. Él dijo que el Señor puso en su corazón de hablar a las personas que no vienen a la iglesia o no se están congregando. Y lo hizo. Hermanos, hay que hacerlo. Si el Señor te pone algo en tu corazón, tenés que hacerlo, no tenés que esperar que siempre haga el otro. O esperar a que te lo digan. Él no pidió permiso a nadie, pienso, porque no hace falta pedir un permiso. Si el Señor pone algo en tu corazón que es para la edificación de del pueblo, para bendición, para bendecir al hermano, tenés que hacerlo. Debes hacerlo. Lo que el Señor pone en tu corazón, debemos cumplirlo. Y debemos conocer todos los que estamos en el cuerpo de Cristo, como hablábamos hoy del cuerpo y que cada uno en su coyuntura, debe cumplir con su rol. Debe cumplir con lo que Dios puso en su corazón. Por algo estamos acá. Por algo estamos en el camino. Todos debemos de trabajar para Dios. Como dice acá el apóstol, no por fuerza. Nada tenemos que hacer por fuerza. Nada tenemos que hacer por fuerza o por voluntad propia, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y el versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Debemos cumplir con todo esto, ¿no? La responsabilidad, nuevamente digo, de los pastores, de los encargados, de los líderes, de llevar adelante lo que es la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, donde nos congreguemos, donde estemos. Es una responsabilidad muy grande. Y debemos ser conscientes de esa responsabilidad y debemos asumirla. Y cada uno de los que estamos acá presentes tiene una responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿la cumplimos? La pregunta es, ¿todos sabemos cuál es el don o por qué Dios nos puso en su camino?
Porque todos le damos gracias a Dios porque un día nos dio a conocer, aceptamos a Cristo en nuestro corazón y recibimos la salvación. Ese fue el comienzo. ¿Estamos todos dispuestos a trabajar para Dios? ¿Estamos todos trabajando para Dios según el don que Dios nos dio? Igualmente jóvenes, dice. Y habla a los jóvenes porque en este caso también todos fuimos jóvenes y siempre en la juventud creemos que tenemos la razón, que sabemos todo, ¿no? Cuesta cuando uno es joven hacer caso. Y muchas veces pensamos que nos hablan para hacernos mal y sin embargo los consejos y a medida que vas creciendo te vas dando cuenta de que cuando eras joven eras muy inexperto de todo. Tanto en la vida social, en la vida secular, como en la vida espiritual. Y el apóstol le habla a los jóvenes. Jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Nuevamente repito, a las personas crecidas, al pastor, al encargado, a los líderes. Y inmediatamente le habla a la iglesia. Y todos, ¿qué dice? Sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjense, de los jóvenes a toda la congregación, sumisos unos a otros. Unánimes, la famosa palabra unánimes, la famosa palabra sintiendo lo mismo. Sumisos unos a otros. Y acá viene lo interesante. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Debemos doblar nuestras rodillas, inclinar nuestra cabeza, nuestro rostro ante su poder y estar bajo su amparo. Y cuando fuere el tiempo, fíjense que la Biblia es muy contundente con sus palabras. No habla de un cierto tiempo, no da un lapso de tiempo, no pone un tiempo establecido. Cuando fuese el tiempo, cuando Dios quiera, cuando sea la voluntad de Dios, dice que fuera exaltado. Pero en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Hermanos, los cristianos tenemos que saber de que todo lo que vivamos y todo lo que nos toque vivir o atravesar, o todo lo que vamos a esperar o lo que estamos pidiendo en oración, va a ser en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Como cristianos tenemos que tener eso bien claro, porque muchas personas, repito, cuando no reciben lo que están pidiendo, dicen, ¿para qué estoy? Y el propósito no es ese. No tenemos un Dios que tenemos que agarrarlo en la necesidad solamente. Ese no es el propósito, ese no es el llamado. El versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y podemos cambiar el adjetivo ansiedad. Podemos poner un montón de adjetivos. Pueden llamarle tristeza, echando toda vuestra tristeza sobre Él. Podemos poner el problema, podemos poner la enfermedad, podemos poner la circunstancia, la tristeza en nuestro corazón. Todos los adjetivos que puedan imaginarse, lo podemos poner en la palabra. Pero ¿qué dice? Toda esa ansiedad debemos ponerla en Él. Y saber de que Él tiene cuidado de nosotros. Y saber de que aún en el momento de la tristeza o de la tormenta, Él tiene cuidado de vosotros. Y cuando fuere el tiempo de Dios, si nos humillamos ante su presencia, si inclinamos nuestro rostro y nos arrodillamos ante su presencia y buscamos de Él en su tiempo y en el tiempo de Dios, ¿qué dice? Él nos va a exaltar. Él nos va a dar la victoria. Siempre tenemos la victoria, hermanos. ¡Oh, qué poquito amén! ¿No lo creen? Lo que pasa es que muchas veces pensamos que la victoria es la solución al problema. Muchas veces interpretamos que el decir tengo la victoria significa que se va a solucionar el problema o que Dios me va a sanar. Y quizás esa no sea la voluntad de Dios. Y eso no significa que no tengamos victoria. La victoria es espiritual. La victoria es el saber de que aunque estés enfermo, tu mente está en Cristo. Tu vida está en Cristo. Y tu objetivo no se desvía.
¿Cuál es el objetivo que decimos que tenemos siempre? Es la vida eterna. Entonces la enfermedad, el problema, la circunstancia, el dolor, la tristeza en nuestro corazón, el dolor, el llanto, nada nos puede separar de Cristo. Entonces la victoria está en que el cristiano tiene que tener eso bien claro. No se relaciona la victoria solamente a la solución del problema. ¿Se comprende lo que quiero decir? La victoria pasa por otro lado. La victoria pasa que aunque estemos enfermos nos levantamos y damos gloria a Dios. La victoria pasa que aunque estemos enfermos o estemos tristes, abrimos su palabra y leemos su palabra. La victoria la tenemos en que nos humillamos ante la presencia del Señor y Él nos restaura. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Esa paz, que aunque estés pasando por sufrimiento, la vas a sentir. Esa es la victoria que tiene el cristiano. Esa es la victoria que tenemos nosotros los cristianos. El saber que Dios está obrando. El saber de que aunque estemos enfermos y aunque estemos tristes y aunque estemos en dificultad, no se desvía del objetivo principal. No nos desviamos, no nos separa de su camino. Esa es la victoria. Esa es la victoria. Pero para obtener esa victoria, ¿qué dice la palabra? Debemos humillarnos ante su presencia. Y está en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, buscar esa presencia del Señor. No está en el otro, está en cada uno el buscar esa presencia, el humillarse ante Dios, el darle gracias a Dios aún a pesar del dolor, el de alabar su nombre aunque estés triste, el de exaltarlo, leer su palabra, cantarle, aunque estemos llorando. El servirle, aunque estemos en problema. Esa es la victoria. Esa es la victoria que tenemos que tener. Esa es la victoria que tiene que tener el pueblo de Dios. No es solo la victoria, la solución al problema o la sanación. Gloria a Dios, porque pedimos y tenemos fe que así va a ser. Y descansamos en Dios y creemos que así va a ser. Pero mientras esperamos en el tiempo de Dios, debemos estar firmes. Debemos seguir adelante. Debemos seguir humillándonos ante su presencia. ¿Amén? Fíjense lo que dice el versículo 8. Sed sobrios y velad. Velad. Hermanos, el cristiano tiene que estar velando. Tiene que estar atento. No puede descuidarse. Tiene que estar velando, tiene que estar sobrio, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, si nosotros descuidamos y no velamos, vamos a llevarle un ejemplo claro. Todos sabemos, los cristianos, que una vez que estamos en el cuerpo de Cristo, estamos en guerra espiritual. ¿Amén? Es así, estamos en constante guerra espiritual. Debemos estar en constante guerra espiritual. El apóstol está diciendo, ser sobrios y velad. Si no velamos, imagínense, vamos a trasladarlo a un ejemplo acá en la tierra, en un país que esté en guerra, esté en conflicto. Cuando una tropa va a descansar, ¿todos descansan? No, siempre hay uno velando. Siempre está uno cuidando de que el enemigo no lo sorprenda. Siempre está uno cuidando de su cuerpo, de la flota que tenga a cargo. Y siempre están velando para no ser sorprendidos, para que el enemigo no los engañe, para que el enemigo no llegue. Y este ejemplo pone la palabra, sed sobrios y velad, estemos atentos, no nos descuidemos en nuestra vida espiritual, porque el diablo anda buscando a quien devorar. Y el diablo pone el ejemplo del león, ¿no? El león no va a atacar a los que son de su familia. No va a atacar a los que son de él. Va a buscar una presa. Busca una presa para atacar, para devorar y para hacer daño. Y lo interesante también de esta palabra, que en el versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe. Hermanos, no está diciendo que el diablo no te va a atacar. No te está diciendo que el diablo probablemente... No, hermanos, estad firmes, resistid. Si dice resistid es porque los ataques van a estar. Porque el diablo va a buscar destruir tu vida.
el diablo va a buscar destruir tu relación con Dios. Por eso tenemos que ser sobrios. Por eso tenemos que velar. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces lo dije acá arriba. ¿Qué pasa cuando no pasa nada? ¿Qué pasa cuando no pasa nada? Hermanos, eso tiene que ser un común termómetro nuestro de saber de que nuestra vida espiritual está chata. Porque el león, como dije, a los suyos no va a atacar. No va a buscar a los suyos. Va a buscarnos a nosotros, a los hijos de Dios. Porque Él quiere hacernos caer. Porque Él quiere que nos separemos de Cristo. Porque Él quiere hacernos ver cosas que si nosotros no somos sobrios y no velamos y no estamos firmes espiritualmente, dice, buscando a quién devorar, dice la palabra de Dios. Como león rugiente buscando a quién devorar. Y el apóstol está diciendo de que tenemos que resistir firmes en la fe. Debemos resistir. Y al decir que debemos resistir, significa que los ataques van a estar. Tenemos batallas contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. No es contra carne ni sangre, sino contra principados de maldad. Hermanos, el pueblo de Dios tiene que comprender esto. Tiene que saber esto y tiene que estar preparado. Y tiene que estar dispuesto también a hacerlo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Porque muchas veces también pensamos que somos los únicos que sufrimos, somos los únicos que tenemos problemas, somos los únicos que estamos enfermos, somos los únicos que nos pasa algo. Y es en todos lados, en todo el mundo. En todo el mundo, aún siendo hijos de Dios, nos van a pasar cosas. Pero tenemos la victoria. Yo solo tengo la victoria. ¿Tenemos la victoria o no tenemos la victoria? ¿Y cuál es la victoria? El tener a Cristo en nuestro corazón, hermanos. Esa es la victoria. Esa es la victoria que tenemos. Ese es el tesoro que tenemos en nuestro corazón. A Cristo en nuestro corazón. Y Él nos va a dar los medios para pasar la tormenta. Y en su tiempo nos va a sacar adelante. El versículo 10 dice, fíjense, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Qué dice? No, pero primero dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Nuevamente la palabra, el apóstol está afirmando que vamos a padecer, que es inevitable que no pasemos por eso. Porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Porque el diablo tiene también a su ejército. Y como dije desde un principio, nosotros estamos en guerra espiritual. Y debemos velar por nuestra salvación. Debemos ser sobrios, estar atentos. Porque cuando venga la embestida tenemos que estar firmes, sabiendo de que tenemos la victoria. Y nuevamente no me voy a cansar de repetir, no es la victoria solamente la solución al problema. Esa no es la victoria. La victoria es que tenemos a Cristo. La victoria es que Cristo nos dio todas las herramientas para enfrentar al enemigo. Y de que vamos a salir victoriosos. Y como dice la palabra, que Él nos llamó, como dice, para su gloria eterna en Jesucristo. ¿Se puede comparar lo que podemos padecer acá en esta tierra durante un tiempo con lo que es la eternidad? No tiene comparación. No tiene comparación. ¿Podemos padecer una enfermedad? Sí. ¿Pero qué es ese tiempo a lo que es la eternidad? No es nada. No es nada el tiempo que podamos vivir en esta tierra con respecto a la eternidad. No es nada. Y eso tenemos que tenerlo en claro, hermanos, como cristianos. Tenemos siempre la victoria. Siempre. Siempre tenemos la victoria. Y después de que hayamos padecido, como dice el apóstol, después de haber padecido un poco de tiempo, fíjense que dice un poco del tiempo, él mismo que dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Tenemos la victoria en la mano del Señor. Y Él mismo, después de haber padecido un poco de tiempo, nos va a fortalecer, nos va a afirmar, nos va a perfeccionar para su gloria. Porque fuimos llamados, dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ese es el propósito. Nos llamó a su gloria eterna. Qué grande que es el amor de Dios, hermanos. Qué grande. Qué inmerecidos somos de tan grande amor. Pero Él nos da la victoria. Tenemos la victoria. En Cristo Jesús. Él nos llamó y después de haber padecido nos va a dar la victoria. Después, si nos humillamos ante su presencia, en su tiempo nos va a levantar. Volquemos toda nuestra ansiedad, dice, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, nunca olvidemos esto. Estás enfermo, igual el Señor tiene cuidado de vosotros. Porque ¿qué es más importante? La vida espiritual. ¿Qué es más importante, el cuerpo o el alma? El alma. El alma va por la eternidad. Como siempre decía el pastor Vidal, nosotros acá tenemos fecha de vencimiento y nos podemos morir mañana, pero nuestra alma es eterna. ¿Y dónde va a estar nuestra alma? ¿Qué es padecer por un poco de tiempo, como dice la palabra? Después viene la victoria. Humillémonos, la palabra dice en esta mañana, humíllense bajo la mano poderosa de Dios y Él en su tiempo os va a exaltar. Debemos ser pacientes, debemos esperar en Él y saber de que Él tiene cuidado de nosotros en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo motivo que nos toque vivir. Él tiene cuidado de nosotros. Porque el cristiano tiene que tener el objetivo claro, los ojos puestos en Jesús. Vamos a tener batalla y muchas veces, como decimos, vamos a salir heridos de las batallas. Vamos a salir heridos. Las batallas muchas veces nos van a herir, nos van a lastimar, pero no nos va a matar, no nos va a derribar. Porque tenemos la victoria y la tenemos al alcance de nuestra mano. Debemos nosotros tomar eso, aferrarnos a eso. Recuerden que el Señor Jesús le había dicho a Pedro que el diablo lo había pedido para zarandearos por un tiempo. Es inevitable pasar por eso. Pero nuestra mente, nuestra convicción, tiene que estar puesta en Jesús. Nada nos debe desviar de Jesús. Nada nos debe desviar de su camino. Nada puede hacer que dejes de trabajar en su obra. Nada puede hacer de que dejes de predicar su palabra. Nada puede hacer de que dejes de congregarte. Porque tenemos la victoria. El Señor nos dio la victoria y la victoria la tenemos en su palabra. Y la victoria la tenemos doblando nuestras rodillas, humillándonos ante su presencia, pidiendo perdón cada vez que nos equivocamos, humillándonos delante de Él. Y así la iglesia, el cuerpo, como siempre decimos, cada miembro va a salir adelante. Los unos a los otros, juntos, sintiendo lo mismo. Y tenemos que estar unidos en Cristo. La victoria la tenemos, hermano. Eso es lo que quiero resaltar. Tenemos la victoria. Tenemos a Cristo de nuestro lado. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Ese Espíritu Santo de Dios, ¿cómo está en nuestra vida hoy? ¿Cómo está el Espíritu Santo en tu vida hoy? ¿Está en un rinconcito? ¿O está creciendo? ¿Cómo está tu relación personal con el Señor? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás orando? ¿Estás buscando de que el Señor te revele cuál es tu don? ¿Estás buscando del Señor que te revele qué tenés que trabajar en su obra? ¿Cómo está la relación personal con Él? ¿Cómo está nuestra relación con Él hoy? Humillémonos delante de la presencia del Señor, bajo su mano poderosa, como dice la palabra. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nada es con nuestra fuerza, hermanos. Nada es con nuestra fuerza. Todo tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Y tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Amén? Todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿quién puede contra nosotros? ¿Qué nos impide el objetivo? Seguir avanzando. La victoria la tenemos.
Gracias a su infinito amor y su infinita misericordia. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por salvarnos. Ahí está la victoria, en la cruz de Cristo. Esa es la victoria de nuestra vida. Esa es la victoria, esa es la verdadera victoria que tenemos que tener como cristianos. El saber que tenemos una vida eterna con Cristo y que para eso fuimos llamados. Amén. Que el Señor los bendiga.